Profesor, buenas noches. A continuación, daremos explicación al proyecto de cómo hallar el volumen de un tanque de agua de rotoplas utilizando integrales definidas. Este documento ha sido preparado por Olivera Paredes Talita y mi persona, Yucra Cabezas Andrea. A continuación, Tarita dará explicación al capítulo 1. Ya, en el capítulo 1 tenemos el planteamiento del reto y objetivos. Como reto se nos ha planteado construir un sólido de revolución en la vida real aplicando las funciones para encontrar el volumen, utilizando las integrales definidas. El sólido que hemos escogido se basa en el tanque de agua de Rotoplas de 2.500 litros, el cual usaremos como una guía para diseñar el tanque de medidas específicas que nos pide el cliente. Como descripción del problema, en cierta ferretería se le pide al gerente realizar un tanque con ciertas medidas, de 1,56 metros y 1,60 metros. Sin embargo, no existe un modelo de ese tanque, por lo cual tenemos que prefabricarlo. Por ello, el gerente necesita el volumen, que hallemos el volumen para poder realizar el tanque. Como idea general, tenemos que la aplicación de la integral definida nos ayuda a sacar el volumen y área de un objeto, como también a crear sólidos de revolución a partir de una base previamente estudiada. En este caso, como vamos a demostrar en el caso del tanque de Rotoplas. Como preguntas esenciales tenemos cómo podríamos construir un sólido de revolución para encontrar su volumen con integrales definidas. Se puede hallar el volumen de un sólido aplicando diferentes métodos. Por ejemplo, el método de discos, el método de arandelas o el método de capas. Como objetivos generales tenemos el de calcular el volumen utilizando mediante el uso de integrales definidas. Nuestro segundo objetivo es el de aplicar los conocimientos sobre las integrales definidas para satisfacer los pedidos del cliente. Acá, como en las preguntas guías, se nos pide demostrar nuestras ecuaciones. Y acá podemos demostrar que tenemos ecuaciones de parábolas, rectas, ecuaciones lineales, etcétera. Un total de 13 funciones. En la pregunta B se nos pide en qué unidades estamos utilizando. Utilizamos la longitud en centímetros, el volumen en centímetros cúbicos. El método que estamos utilizando para determinar el volumen es el método de discos. ¿Y con qué software matemático estamos validando toda nuestra información? Estamos validándolo con el software de GeoGebra, en el cual aplicamos todas nuestras operaciones matemáticas y la gráfica de las funciones. Doy paso a mi compañera Andrea con el capítulo número 2. En el capítulo 2 presentamos el marco teórico e ideación. Primero empecemos con el concepto de la integral definida. La integral definida es un caso de la integral utilizando para determinar el valor de las áreas delimitadas por una gráfica dentro de un intervalo y el eje horizontal. Es decir, que la integral está definido de entre dos límites a y b con la extensión de esta función en el eje de las abscisas, que sería el eje y, x. Como vemos aquí hay una gráfica donde el x igual a sería el límite superior, x igual a b, límite inferior, y esta línea roja sería la función f de x, que compondría parte de la integral definida. En esta siguiente imagen podemos ver cuál es la nomenclatura exacta de esta integral y cómo se escribe. Vemos b y a, los límites, f de x, la función, por su diferencial. A continuación tenemos el método de disco, que consiste en hacer rotar una gráfica de la función sobre algún eje para obtener un sólido de revolución que pueda modelarse como la suma de discos. Básicamente, si tenemos una imagen en 2D, lo hacemos girar alrededor del eje Y o el eje X, utilizando las siguientes fórmulas, donde la integral va a estar delimitado por los extremos b y a, y la función estaría elevado al cuadrado multiplicado por pi y por su diferencial. Si fuera el eje horizontal, sería lo mismo, con la diferencia de que la función va a estar delimitada en base a la variable y. Aquí podemos ver el rectángulo representativo del método de discos de una región plana, y en esta segunda imagen podemos ver cómo es que un disco forma la suma de todo el objeto que queramos hallar. En el proceso de ideación creamos un MIT para empezar a hacer el documento del informe ABR. Y luego de decidirnos con cuál objeto quisimos trabajar, lo pegamos como fondo de pantalla en el programa de GeoGebra para poder hallar sus dimensiones.
Por ejemplo, el ancho sería de 75 centímetros o 0,75 metros, que si lo multiplicamos por 2 sale 1,55 m. Y la altura de este tanque sería de 1,6 metros. Como podemos ver en esta imagen, el de la derecha es una representación de cómo utilizaríamos el método de discos para hallar su volumen y el de la izquierda son sus medidas. En el desarrollo y solución del reto, como primera parte, tenemos que hallar las funciones. Utilizando la gráfica y las medidas del tanque, hallamos los puntos o las coordenadas en el GeoGebra. Y con estos puntos pudimos hallar las funciones necesarias para poder hallar las integrales. Para hallar las funciones usamos la ecuación de la parábola, que la ecuación general de la parábola es y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Utilizamos como en este caso sería el punto E como vértice. En este caso nos dice que el X en el vértice es igual a menos B sobre 2A. Con este dato podemos hacer un sistema de ecuaciones en el cual nos dará como resultado los valores de A, B y C. Y con eso ya podemos formular nuestra ecuación, que en este caso sería Y es igual a menos 4,75x al cuadrado más 38x más 0. Esa sería nuestra fórmula 1. Con este método podemos hallar todas las ecuaciones de las otras parábolas, así como podemos ver en la imagen que tenemos varias parábolas. También tenemos rectas y una ecuación lineal. Ahora podemos pasar al GeoGebra para que ustedes puedan visualizar mejor nuestras funciones, parábolas, etcétera. Tenemos acá el punto de E es una parábola. Y esta sería la ecuación que hallamos con la fórmula, así como también en los otros puntos que necesitan parábolas y rectas. Pero para poder tener nuestro sólido necesitamos tener una función delimitada con el cual lo logramos gracias al GeoGebra. Y como se puede ver acá, podemos delimitar nuestras funciones. Y con esto podemos ver cómo se va formando nuestro sólido en el GeoGebra. Y gracias a las funciones delimitadas podemos usar las integrales. Y con estas integrales podemos hallar el volumen, se los va a explicar mi compañera a continuación. Una vez hallado la delimitación de las funciones, aplicamos la siguiente fórmula explicada anteriormente. El volumen es igual a pi por la integral definida en los límites b a a por la función f de x elevado al cuadrado. Y repetimos esta misma fórmula tantas veces sea necesaria como tantas funciones tengamos. Por ejemplo, en este sólido nosotros presentamos 13 funciones, para lo cual necesitamos 13 integrales. En la función número 1, la integral sería definida en los límites de 4 a 0 y la función es menos 4,75x al cuadrado más 38x más 0, todo eso al cuadrado por su diferencial. Y eso nos da un resultado de 12.322.133 centímetros cúbicos. En la integral número 2 tendremos los límites de 120 a 4 con una función de 0x más 76, por lo que esto representa la recta de E a F. 0x porque no aumenta ni baja y 76 porque es el valor que tiene en el eje Y. Eso nos da este resultado a continuación y así sucesivamente con las 13 integrales que nosotros tengamos. Finalmente, para hallar el volumen general o el volumen total, se necesita multiplicar la suma de las integrales anteriores por el valor de pi. Y eso nos da este resultado final como centímetros cúbicos, el cual sería el volumen total de este tanque. En esta imagen podemos ver un poquito mejor, más claro, cuáles son las funciones delimitadas de la tapa del tanque de Rotoplas. Finalmente hemos creado un canvas, un póster, que resume básicamente todo el trabajo expresado en este informe. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por la atención prestada, profesor. Hasta luego.